Ya empiezo. Adelante. Buenas noches. Son exactamente las 9 menos cuarto. Llevamos aquí desde las 7 algunos de la tarde esperando un bus que no ha venido. Sí, yo llevo aquí también desde las 7, lo veo que es inadmisible, está frío, no vienen los buses, hace 2 buses que tenían que venir, no vienen, vino un bus a las 7:35, no paró, se largó y estaba el bus vacío, estamos aquí esperando y no es normal que salgamos a las 7 y nos quedemos aquí hasta las 8, hasta las 9 menos 20 sin tener bus, no es normal. Yo llevo aquí desde las 7:35 esperando el bus que no ha llegado a las 8:15 y ya estoy muy cabreada, con hambre, con frío, No hay cabreados. cansada y bueno. Porque es no que es la puede primera vez pasar que pasa esto. eso. Esto no puede pasar. ¿Comentario? Mira, Somos esta es gente. la tercera vez que pasa aquí al Paz. Personas. Porque, mira, yo salí a las 8, ahora no sé qué hora es, estoy embarazada, con frío, estoy muy cansada, de las 9 de la mañana hasta ahora, llamamos, ninguna persona coge el teléfono y ya está, no podemos decir nada más. Porque És ja està. vergonyós que la impuntualitat d'aquest servei d'autobusos d'aquest país. Molt vergonyós. Hi ha gent que té família, hi ha gent que està embarassada, hi ha gent que té sa parella, hi ha gent que viu... Dona igual, estem cansats, hem treballat tot el dia, volem arribar a casa a una hora decent, no a les 1000. Ja està, prou. Vergonya de país, punto. Es una vergüenza, la verdad es que sí, que nada nos hace caso. Bueno, llevo 16 años subiendo al Paz y es la primera vez que me está pasando. Es que nada tiene en cuenta pues, nuestros problemas que estamos teniendo ahora mismo. Bueno, pues mira, Josep, Hola, buenas tardes. Estoy muy enfadada con todo lo que está pasando. Hoy es mi segundo día que me está pasando esto. Ayer tardé 1 hora y media en llegar a mi casa. Hoy resulta que salgo a las 8 y son las 9 menos 10 y todavía estoy aquí en la parada. Digo que esto es una vergüenza y una muy mala imagen para el país en general. Gracias. Y yo solo decirle que esta noche es mi cumpleaños, que mis hijos me están esperando con la cena en casa y que voy a pasar mi cumpleaños pues en la plaza de la iglesia del Paz de la Casa. No us Feliç preocupeu que per la cumpleaños. gent del turisme hi haurà molts busos, però per la gent del país no miraran res. No mireu gens pel poble, gens. Y también por la policía para poder hablar con ellos, que está cerrada hasta las 10 de la noche. Y aquí no tenemos nada, ninguna persona para hablar con él. Aquí al Paz estamos Abandonados, completamente. Y encima y sense neu. sí, y aumentando los precios sobre todo. I el circuit inaccessible. Perquè una noia que viu a Escaldes perquè ha d'anar fins als Marginets per agafar un bus fins després de la casa quan abans havia... Acaba de pasar un bus pel Pas de la Casa en el Tarter. Aún por cima. Bueno, pues mira, Es exactamente desde las 9:30. aquí tens María, pues eso. Y bueno, pues lo que es evidente es que no es normal y que la situació sigui empitjorant no és normal. És que per un poble que dona 20% del PIB d'Andorra, tractar d'aquesta manera la gent que treballa aquí per falta de coneixement o per lo que sigui no és normal. Tindrien d'agafar una mica més en compte les condicions d'aquesta gent, evidentment. Bueno, gràcies, Josep.